Buenas tardes y bienvenidos y gracias por haber venido. Vamos a meditar con la ayuda del Señor sobre la bondad de Dios. En la segunda lectura de la Misa de la Aurora del día de Navidad, ya sabéis que Navidad tiene 4 misas distintas, 12 lecturas distintas de la palabra de Dios. Está la misa vespertina, que aquí en la parroquia la celebramos a las 6 de la tarde. La misa de medianoche, conocida como Misa del Gallo, que se celebra a las 12 de la noche, a la medianoche. La misa de la Aurora, que se celebra a las 6:30, 7 de la mañana. Y la misa del día. Hay 4 misas, cada una con 3 textos de la palabra de Dios, cada una con un salmo distinto. Pues en la misa de la Aurora, en la segunda lectura, se proclama esta palabra de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre. La bondad de Dios. Navidad descrita como la bondad de Dios que aparece al hombre. San Pedro, en una de sus cartas, pone como sustrato de la vida moral del cristiano la experiencia de la bondad del Señor. Dice él: así pues, apartaos de toda maldad, de toda falsedad, hipocresía y envidia, y de toda maledicencia, ya que habéis gustado lo bueno que es el Señor. Por lo tanto, su idea es: ya que habéis gustado lo bueno que es el Señor, ya que sabéis lo bueno que es Dios, ya que conocéis la bondad de Dios, apartaos de toda maldad, falsedad, hipocresía, envidia, etc. Reflexionar sobre la bondad de Dios nos tiene que servir para sostener y afianzar nuestra propia bondad. Cuando hablamos de bondad, cuando decimos que una persona es muy bondadosa, en el fondo lo que queremos indicar es que esa persona tiene comportamientos que rebasan con mucho el ámbito de la justicia, comportamientos que van mucho más allá de dar a cada uno lo que le es debido, lo que merece. Eso es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que él merece. Pero cuando decimos de alguien que es bueno, no decimos que es justo, por supuesto que lo es, sino que decimos algo que va más allá. Y ese algo es que realiza unos actos de donación que nadie le puede exigir, pero que esa persona sencillamente los hace. Entonces decimos que esa persona es buena, que es bondadosa, que tiene bondad, porque hace cosas, da cosas que no está obligada a dar. La bondad está, por tanto, ligada a la donación gratuita, algo que no es exigible, algo que no tengo ningún derecho a exigir, me es dado. La bondad genera unos acontecimientos que no podríamos haber previsto en base a las circunstancias en las que nos encontramos. Es algo siempre sorprendente y desconcertante, que es fruto de la libertad de quien actúa bondadosamente. Es decir, uno puede exigir la justicia, pero no puede exigir la bondad. La bondad es siempre una sorpresa, es siempre un regalo. La red de necesidades y de causalidades con la que está tejido el universo no puede explicar la bondad. La bondad se produce porque una libertad, un ser libre, decide dar gratuitamente. ¿Dar gratuitamente qué cosa? La bondad está siempre ligada al ser. La bondad da siempre aquello que afianza el ser, que le ayuda a crecer y a alcanzar su plenitud. La bondad es esencialmente constructiva. Ve a los seres, quiere que los seres sean
crezcan, alcancen su plenitud y da para que eso sea posible. Por eso digo que es esencialmente constructiva. En cambio, la maldad es todo lo contrario. La maldad está orientada hacia la destrucción, hacia la aniquilación del ser. La bondad de Dios se identifica con el ser de Dios. La afirmación que hace San Juan, Dios es amor, equivale a decir que Dios es bondad, porque Él es libertad que dona gratuitamente el ser a los seres y les da también todos los medios necesarios para que los seres sean en plenitud. En Dios la bondad no es una cualidad o una característica como lo es en los hombres buenos, sino que se identifica con su propio ser, con su naturaleza divina. Es decir, algunos hombres tienen bondad. Dios es bondad. Esa es la diferencia. Esto lo descubrimos al contemplar el misterio del ser de Dios que nos ha revelado Jesús. Jesús nos ha revelado que Dios es Trinidad. Y ahí vemos que el ser de Dios está constituido por un Padre que se dona eternamente a un Hijo, el cual a su vez retorna todo su ser al Padre, y de ambos al Espíritu Santo, que es el abrazo subsistente y eterno del Padre y del Hijo, y que remite en su ser y en su obrar a ambos. Per te stiamus da patrem, noscamus atque filium, cantamos en el Veni Creator. Por ti conocemos al Padre y conocemos también al Hijo. Es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros la que nos permite conocer al Padre y conocer al Hijo. Dios es donación gratuita, en primer lugar, de las tres divinas personas. La Trinidad es un circuito de donación y de donación libre entre las tres divinas personas. Dios es libertad, Dios es donación, Dios es bondad. Ahora vamos a ver en qué se manifiesta la bondad de Dios para con nosotros. Y mirad, fundamentalmente yo veo tres cosas. Primera, que me da el ser. Segunda, que me redime. Me redime quiere decir, paga la deuda que yo tengo. Y tercera, que tiene una paciencia infinita conmigo. En primer lugar, la creación. El primer acto en el que se vierte el amor de Dios y se manifiesta su bondad es la creación. Dios es el infinito y el absoluto. Él posee en un grado infinito de intensidad el ser, la inteligencia, el amor, la belleza. Digamos con mayor precisión que Él es el mismo ser subsistente, la inteligencia misma, el amor y la belleza mismas. Por lo tanto, Él no necesita nada. Si Él crea, es por un deseo de comunicar sus riquezas, por un amor completamente desinteresado. A Dios, en el negocio de la creación, Él no gana nada. Sencillamente Él da, Él dona el ser a unos seres que no existen, pero que Él los crea a partir de la nada. Y esa donación puramente gratuita es la pura voluntad de que el otro sea y sea en plenitud. Es el gozo y la alegría por el ser del otro. Dios se alegra de que haya seres. Dios manifiesta su bondad al crear no solo el universo de los seres invisibles, más cercanos a Él por su semejanza, que son los ángeles, sino también el universo de los seres visibles y materiales, más alejados de Él por su desemejanza, porque Dios es espíritu. Y por lo tanto, los ángeles están más cerca de Él, porque son espíritus puros.
Pero Dios en su creación no solo crea a los ángeles, sino que crea también el universo, la materia, y nos crea también a nosotros, los hombres. Este universo visible en el que vivimos será cambiado cuando Cristo vuelva por unos cielos y una tierra nueva, pero no volverá a la nada, no será reducido a nada, ya que Dios sabe lo que quiere y no destruye nada de lo que Él ha querido crear. Como dice el libro de la sabiduría, Él todo lo creó para que subsistiera, es decir, Dios no se arrepiente de sus dones. Dios cuando da para siempre. Por lo tanto, cuando da el ser, lo da para siempre. Toda la creación, como dirá San Pablo, espera ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, este mundo pasará, pero pasará siendo transfigurado, siendo convertido en un mundo nuevo, en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. La primera palabra que encontramos en la Sagrada Escritura es: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Él ha creado todas las cosas, las ha hecho de la nada, las ha sacado, suscitado fuera de la nada mediante un acto que requiere la intervención inmediata de su omnipotencia. Ninguna criatura puede crear ni siquiera un grano de arena, ni el ángel más poderoso puede crear ni un grano de arena. Las criaturas no pueden aportarle nada a Dios. Dios y el mundo no comportan más intensidad de ser que Dios solo. Esto es un pensamiento de San Bernardo y es muy profundo. San Bernardo dice, y tiene toda la razón, no hay más ser en singular, no hay más ser con la creación que sin la creación. Lo que hay son más seres, pero no más ser, porque Dios es el ser infinito y por lo tanto al infinito no se le puede añadir nada. Cuando Dios crea otros seres a los cuales Él participa algo de su ser, pero la suma total no es superior a si existe Dios solo. Por lo tanto, pues esto es un pensamiento profundo, ¿no? No hay más ser en singular, sino más entes, más seres en plural, más cosas existentes. Dios no crea para perfeccionarse a sí mismo, porque Dios no se puede perfeccionar, porque es la perfección misma. ¿Comprendéis? Es decir, ha habido en la historia humana pues sistemas de pensamiento, lo que llamamos la gnosis, que dicen que Dios crea para plenumizarse Él, para llegar Él a su propia plenitud. Pero eso es un error manifiesto, porque Dios no necesita llegar a su propia plenitud, es plenamente. Dios crea por un acto de absoluta gratuidad, por pura generosidad, por puro deseo de expandir fuera de sí mismo los dones de su infinita plenitud. Las criaturas han sido queridas por Dios para ser llevadas a su plenitud por Él, para enriquecerlas, y no para que ellas le enriquezcan a Él. Las riquezas, el esplendor que Dios derrama sobre ellas, es lo que la Escritura llama la gloria de Dios. Y tal como dice Santo Tomás de Aquino, no es por Él, sino por nosotros, por lo que Dios quiere su gloria. ¿Por qué quiere Dios su gloria? Porque es un ser vanidoso que a Él le gusta que le aplaudan. No, hombre, no. Dios quiere su gloria porque su gloria es nuestro bien. Porque su gloria es que nosotros seamos en plenitud. Y por eso Él crea.
De modo que, como dice el Salmo 18, el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, todos los seres cantan la gloria de Dios, manifiestan la belleza, la riqueza de Dios y su bondad, porque les ha dado el ser gratuitamente. Dios es ciertamente trascendente e inmanente al universo que Él ha creado. Estas dos palabras filosóficas, trascendencia e inmanencia, son importantes, ¿sabéis? Trascendente quiere decir que está más allá de todo lo que ha creado. San Gregorio Nacianceno tiene una oración preciosa que algunos conocéis, que empieza diciendo: «Oh tú, el más allá de todo». O sea, todo, el universo, todos los seres, los hombres, los ángeles, todo. ¿Está ahí Dios? No. Dios está más allá todavía. O tú, el más allá de todo. Dios es trascendente. Pero al mismo tiempo es inmanente, es decir, está presente en lo que Él ha creado. Como dijo San Pablo en el Areópago de Atenas, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es distinto de todos nosotros, pero nosotros, en el fondo, existimos en Él. Él nos está sosteniendo el ser. Si Él retirara su mano por un momento, nosotros desapareceríamos en la nada. Por lo tanto, Él es trascendente e inmanente. La creación es, pues, la primera manifestación de la bondad de Dios. Dios ama el ser, ama que los seres sean, ama que los seres alcancen su plenitud. Y esa cantidad de seres, pues, canta la gloria de Dios, manifiesta la gloria de Dios, es decir, su bondad. El segundo gran acto, digamos, por el cual conocemos la bondad de Dios es la encarnación y la redención. Dios, al crear, hizo una cosa muy arriesgada, y es que creó seres libres. Los primeros seres libres que creó fueron los ángeles, los segundos los hombres. Claro, crear un ser libre, amigo, pues significa que ese ser libre se puede volver contra ti y se puede rebelar contra ti. Y puede decir: no quiero saber nada de ti. Y eso, como todos sabemos, ocurrió. Ocurrió primero en los ángeles. Algunos ángeles hicieron eso. Ocurrió después con Adán y Eva. Y eso es el drama del pecado. Entonces, uno se puede preguntar: ¿y por qué Dios creó seres libres sabiendo que los seres libres podían darle la espalda a Él, podían pecar? Pues en el fondo no hay más que una respuesta a esto, ¿no? Y es que el sí que sus criaturas libres pueden dar al amor de Dios, a la invitación a la comunión con Él que Dios les hace, compensa con creces el posible rechazo de ese amor que también las criaturas le pueden hacer. Es decir, Dios dice: si creo seres libres, a lo mejor se rebelan contra mí, pero a lo mejor también aceptan mi amor y me aman. Y eso vale más que todas las rebeldías que puedan hacer. Entonces, el sí al amor de Dios de los ángeles fieles compensa con creces el no de los ángeles rebeldes. Claro que hubo ángeles rebeldes, los que se convirtieron en demonios por esa rebeldía, se convirtieron ellos. Pero hubo muchísimos ángeles que fueron fieles a Dios, capitaneados por Miguel, como todos sabemos, ¿quién como Dios?
Y entonces, a los ojos de Dios, la fidelidad de los buenos pesa muchísimo más que la maldad de los malos. Ahí nos damos cuenta lo diferente que es Dios de nosotros, porque nosotros solemos darle un peso muy grande a la maldad. Cuando vemos la maldad de los hombres, es la maldad. Y nos cuesta mucho ver la bondad, la fidelidad. Pero Dios no. Dios ve la fidelidad de la Virgen María, y ese sí de la Virgen María a sus ojos vale más que el no de Adán y de Eva y de todos nosotros cada vez que pecamos. Y por eso Dios entiende que merece la pena correr el riesgo de la libertad, de crear unos seres libres. Esto lo explica muy bien San Pablo, aunque de manera muy concisa, con una frase genial. Dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo cual quiere decir, a los ojos de Dios, la fidelidad de Cristo y de María, compensan con creces todos los pecados de los ángeles y de los hombres de toda la historia. El pecado ofende a Dios, no a Él directamente, porque a Dios directamente no le podemos hacer nada, no le podemos dar un puñetazo a Él directamente, pero le podemos dar un puñetazo a lo que Él más ama, que son los hombres. Y eso le duele a Dios, como a un padre o a una madre le duele el puñetazo que le han dado a su hijo. No se lo han dado a él, pero se lo han dado a su hijo y le duele. El pecado ofende a Dios de esa manera. Y verdaderamente el pecado priva a Dios de un bien que Él quiere y desea para sus criaturas. Ese bien es la comunión con Él, y el pecado es la ruptura de la comunión con Dios. Entonces, Dios herido, repito, no en sí mismo, sino en lo que Él más ama, que son los hombres, Dios ofendido por el rechazo de su amor, entonces, ¿cómo reacciona ante esa ofensa? Porque podría decir: me he equivocado. Mira, lo mejor va a ser destruirlos a todos y dejémonos. Pues no, Dios no reacciona así. Dios reacciona con una respuesta de un amor más grande todavía. Y ese amor se llama misericordia. Entonces Dios, ante el pecado, pues decide enviar a su Hijo, que se haga hombre, que tome nuestra naturaleza y que Él pague por nosotros, que Él repare la ofensa que hemos hecho nosotros, que Él cargue con las consecuencias del mal que nosotros hemos hecho. Y eso es la redención, la encarnación y la redención. La misericordia de Dios, este amor misericordioso, se ve en tres cosas. Primera cosa, en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su alianza. Dios no rompe nunca su alianza, aunque los hombres seamos infieles a ella. Tal como recuerda San Pablo: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esto es impresionante. Mirad, yo que ya soy mayorcito, pues con los años me impresiona mucho y valoro cada vez más la fidelidad. La fidelidad es algo impresionante. Que tú puedas mirar hacia atrás y puedas ver que llevas más de 40 años de relación con una persona y que evidentemente en 40 años pasan muchas cosas y se pasan momentos buenos y momentos malos.
pero la relación no se ha roto. La fidelidad está ahí. Eso es muy grande. Porque la reacción de nuestro orgullo es: me la has hecho, se ha terminado. Hombre, a lo mejor como soy muy bueno, me la has hecho 3 veces. 3 veces, no me la hagas 4. Rompo la relación contigo. Pero Dios nunca hace eso. Dios nunca rompe la relación con nosotros, la alianza. Y eso verdaderamente es un signo de su misericordia. La segunda manifestación de la misericordia es el misterio que la Escritura nos revela de que a Dios se le estremecen las entrañas ante la miseria espiritual y moral de los hombres, ante su pecado. Mi corazón está en mí trastornado y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre, y no vendré con ira, dice el Señor por boca del profeta Oseas. Dios se define como Rahamim, de la raíz hebrea Rehem, que significa el seno materno. Cuando una madre ve la desgracia de su hijo, aunque esa desgracia sea por culpa del hijo, o por un mal uso de su libertad, pero a la madre se le conmueven las entrañas. Pues Dios es así, contempla la miseria en la que el pecado sumerge al hombre y se le conmueven sus entrañas. Y esa conmoción de las entrañas es un signo de su misericordia. Y el tercer signo de su misericordia, el más misterioso de todos, es el arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento de Dios. El hecho de que cuando Dios ve las ineludibles consecuencias negativas que el pecado provoca en el pecador, Dios se arrepiente y anula de alguna manera esas consecuencias para que el hombre no quede destruido por su propio pecado. El pecado tiene consecuencias no porque Dios se enfade y diga, has hecho esto, te vas a enterar, no, sino que las tiene ontológicamente. ¿Por qué? Pues mirad, porque el hombre existe porque es una relación a Dios. Y en esa relación Dios le da el ser. El pecado consiste en que el hombre se sale de esa relación, no quiere estar en esa relación. La consecuencia es clara, el hombre se está suicidando. Porque es esa relación la que te da el ser. Si tú te sales de esa relación, pues tú te estás suicidando, te estás quitando el ser. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso San Pablo escribe, el salario del pecado es la muerte. Eso no quiere decir Dios se enfada y como se ha enfadado ahora vas a morir. No, hombre, no. Eso significa que la consecuencia del pecado es la muerte. Y claro, cuando Dios ve eso, pues entonces se arrepiente, entre comillas. La palabra hebrea que designa este misterio es neham, y entonces deshace el mal que el pecado ha podido hacer a través del tiempo. Con lo cual, en cierto modo, anula el curso del tiempo. Así lo hizo Dios cuando Israel pecó adorando al becerro de oro y Moisés intercedió por él. El Señor renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. También lo hizo cuando contempló el arrepentimiento de los ninivitas. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida y se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Pero esta manera de hablar no nos tiene que engañar. No es que Dios
se invente unos castigos. Es que esos castigos son el fruto natural del pecado. Y cuando Dios ve que hemos pecado y por lo tanto que nos tenemos que tragar esas consecuencias, entonces Dios pues hace ahí eso que la Biblia llama Neham, el arrepentimiento de Dios, que consiste no en que suprima las consecuencias, sino que las coge Él y las paga Él. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz. Cristo en la cruz coge todas las consecuencias, todo el fruto del pecado del hombre, y sube a la cruz y lo destruye. Y de ese modo paga, por decir así, las consecuencias del pecado y manifiesta la bondad de Dios, porque es Dios mismo quien está pagando por nuestros pecados en Cristo. Cuando nosotros vamos a confesarnos, el sacerdote nos dice como penitencia, y nos diga lo que nos diga, nos dice una ridiculez. Nos diga lo que nos diga, una ridiculez. Porque las consecuencias del pecado son enormes. Son enormes. La penitencia que te pone el cura, pues es una cosa ahí simbólica y tal. El que ha hecho penitencia por ti y por mí es Cristo. Él sí que ha pagado nuestro pecado hasta el fondo. Y esto es el arrepentimiento de Dios, ¿no? Es decir, el hecho que Él carga con nuestra culpa y con sus consecuencias. Y finalmente, la tercera cosa en la que se ve la bondad de Dios, decíamos la primera en el hecho de que nos ha creado, la segunda en el hecho de que nos ha redimido, de que ha cargado con nuestras culpas, la tercera es la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros esperando nuestra conversión. Porque claro, lo que Dios espera de nosotros es nuestra conversión, para que entremos en la plena comunión con Él. Entonces, y nosotros en nuestra conversión somos tardones, somos remolones, tardamos, nos cuesta, damos un pasito, pero después lo damos para atrás, Es como el baile ese que llamaban la yenca, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, 1, 2, 3. Bueno, pues nuestra conversión es un poco así, que vamos bien, después vamos mal, ¿no? Y Dios, sin embargo, es paciente. Dice el profeta Isaías, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. ¿Cómo echa sus brotes un jardín? ¿Y cómo hace brotar sus semillas? Pues poco a poco. Pero Dios tiene la paciencia de ese poco a poco. Dios está ahí esperando a ver el jardín de mi alma cuando sale ahí una hierbecita buena, porque hierbas malas salen, en fin, no hace falta que me preocupe de las malas, que esas van solas. Pero Dios espera a las buenas y espera con una paciencia pues verdaderamente divina. La paciencia es una cosa divina, por eso a nosotros nos cuesta tanto. La bondad de Dios alcanza su cima en la paciencia con la que Él espera mi conversión, mi vuelta a Él, mi regreso a su casa, a su hogar, a su presencia y compañía, a la comunión con Él. Pues con demasiada frecuencia yo me he comportado como ese hijo que le pidió a su padre la parte de la herencia y se marchó lejos de él para disfrutarla, como si la compañía del padre fuera un obstáculo para su felicidad. ¿Os acordáis de la parábola, verdad? Pues claro, yo muchas veces he actuado así, como diciendo, déjame en paz, que yo quiero ser feliz y yo me arreglo. Después el arreglo ha sido un desastre, ¿no? Y cuando yo he decidido volver a su presencia,
que lo he decidido en parte al ver el desastre en el que me he metido, pues Él me ha manifestado su bondad en la liberalidad con la que me ha acogido y perdonado, en el hecho de que nunca me ha reprochado nada, de que nunca ha contado las veces que yo le he fallado tropezando en la misma piedra, en la frescura y la alegría con la que siempre me ha dicho que lo importante es que he vuelto, que he regresado, que he buscado su abrazo, en el poco interés que ha puesto en el discursito que yo me he preparado para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Yo me lo he preparado todo muy bien y se lo he dicho, pero él no ha hecho ni caso. Porque él lo que ha dicho enseguida es que le pongan el mejor vestido, que le pongan un anillo, que le pongan unas sandalias y hagamos un banquete. Porque Dios está feliz de que yo he vuelto. Vamos, y nosotros cuando un compañero de trabajo o eso viene a pedirnos disculpas, vamos, lo sometemos ahí a un interrogatorio. No, es que tú dijiste, acuérdate de que esto, acuérdate de que... Nos gusta hacerle pasar por el aro y al final te perdonaré. Pero Dios no es así. Dios el perdón lo da por adelantado. Y por lo tanto, cuando vamos a Él a pedirle perdón, Él lo que hace es una fiesta. Está feliz. Y en eso se ve la bondad de Dios. Desde un punto de vista puramente humano, yo nunca me apuntaría a un club de gente como yo, porque yo soy un ser inconstante y flojo, al que le cuesta mucho ser fiel y que falla mucho. Y humanamente hablando, lo sensato sería abandonar la relación con alguien que me ha sido desleal, no una ni dos veces, sino cientos de veces. Y uno se cansa de tener relaciones así y prefiere abandonarlas. Pero Dios no. Aunque yo he sido desleal con Él un montonazo de veces, Dios no ha abandonado la relación conmigo. Dios me espera siempre y desea mi compañía. Y cuando yo me arrepiento y vuelvo, para Dios es una gran alegría y hace una fiesta. Él me ha esperado, Él me ha acogido de nuevo, me ha perdonado, me ha vuelto a elegir como hijo y me ha vuelto a confiar la misión que me había encomendado. Cosa que nosotros no haríamos. Diríamos, bueno, bien, vale, sí, te perdono, pero mira, aquello que te encargué, déjalo, porque visto lo visto. Pero Dios no. Dios dice, no, yo te he encargado eso, te lo sigo encargando. Claro que sí, ánimo, si lo puedes hacer bien, aunque lo he hecho mal un montón de veces. Donde todos pensarían que no me interesa tener un socio como este, Dios ha elegido querer tenerlo y seguir confiando en Él. Y en este hecho he comprendido la bondad de Dios conmigo. El hecho de que Él nunca ha dicho, basta, se ha terminado, sino que ha estado siempre esperándome. Que la contemplación de la bondad del Señor, pues nos lleve a ser pacientes y bondadosos los unos con los otros, a rebasar el marco estricto de la justicia con la generosidad y la misericordia, para que seamos testigos del amor de Dios e iconos de su amor en medio de los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.